Llorona atemoriza base de Cuyotenango. En la espesura húmeda que rodea el destacamento militar de Cuyotenango, al suroeste de Guatemala, persiste una leyenda que ha helado la sangre de decenas de reclutas. Se trata de una aparición que no se deja ver con claridad, pero cuya presencia arrastra un lamento inconfundible. Un quejido largo, agudo, cargado de tristeza y desesperación. Aquellos que la han escuchado, aseguran que no hay forma de confundirlo. No es una mujer, no es un animal, no es eco ni viento. Es la Llorona. Las primeras menciones documentadas dentro del cuartel datan del año 2004. Un guardia nocturno, de apellido Pérez, aseguró haber visto a una mujer descalza atravesando el campo de entrenamiento. Al intentar darle el alto con un grito, la figura se detuvo y lo miró, pero su rostro era un vacío oscuro bajo un velo traslúcido. Pérez, desconcertado, se quedó congelado. La figura simplemente se desvaneció. Al amanecer, no quiso hablar mucho del tema, pero pidió el traslado de puesto. Le fue concedido 2 semanas después. Ese mismo año, otros 2 soldados en la torre de vigilancia afirmaron haber escuchado llantos en la zona del almacén de armas. Como era reglamentario, activaron el protocolo y bajaron armados. No hallaron a nadie, pero los perros que custodiaban el perímetro se encontraban acurrucados en una esquina, gimiendo, como si hubieran visto algo que no podían comprender. Con los años, se volvió casi una rutina que, cada ciertos meses, alguien reportara el llanto. Siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Siempre en noches sin luna. Unos lo escuchaban venir del bosque, otros, desde los pasillos vacíos entre dormitorios. Incluso hubo quien afirmó haberla oído justo detrás de la barda perimetral, repitiendo la frase, «mis hijos», en una voz desgarrada que calaba los huesos. En 2011, un recluta que apenas llevaba 3 semanas en la base, fue encontrado inconsciente junto al tanque de agua. Lo habían asignado a la vigilancia de los camiones. Según su compañero, se habían separado solo unos minutos, y al regresar, el joven estaba tirado en el suelo, pálido y tembloroso. Cuando lo reanimaron, no pudo articular palabras. Más tarde, en enfermería, murmuró entre lágrimas que la señora lo había llamado. No lo tomaron en serio hasta que el enfermero encargado también dijo haber escuchado un quejido mientras le aplicaba una inyección de suero. La base, rodeada de cañaverales y monte bajo, se vuelve un lugar completamente distinto cuando cae la noche. Las sombras parecen más densas, los ruidos se amplifican, y la sensación de estar siendo observado se vuelve insoportable para quienes hacen rondines solos. Aunque el alto mando no reconoce oficialmente ninguna actividad paranormal, entre los soldados se transmite un código tácito. Si escuchas llorar, no salgas, no investigues, quédate donde estás y reza. En 2017, una cámara de vigilancia ubicada en el hangar captó algo inquietante. A las 2:12 de la mañana, una silueta blanca pasó frente al lente, flotando a escasos centímetros del suelo. Lo más extraño fue que ninguna alarma se activó. Al día siguiente, cuando se revisaron las grabaciones, el sargento de turno intentó desestimar el video como una falla de imagen. Sin embargo, el operador de seguridad juró que esa grabación no estaba alterada. El archivo fue misteriosamente eliminado del sistema una semana después. Durante el año siguiente, un instructor condecorado, de carácter escéptico y estricto, vivió su propio encuentro. Le asignaron la vigilancia interna tras una sanción administrativa. A las 3 en punto de la madrugada, mientras hacía su segunda ronda, escuchó pasos húmedos detrás de él. Al girar, no vio nada. Continuó caminando, pero los pasos lo seguían. Apresuró el paso y las pisadas también. Al llegar al comedor, juró haber sentido que alguien lo tomaba del brazo. No había nadie. Desde entonces, nunca volvió a burlarse de las historias de la Llorona. Uno de los casos más documentados ocurrió en 2020. Un grupo de soldados en instrucción se encontraba en ejercicios nocturnos. Justo al iniciar el entrenamiento, 3 de ellos se detuvieron en seco. Afirmaron ver a una mujer de vestido blanco parada entre los árboles al fondo del campo. Uno quiso acercarse, pero el instructor lo detuvo. No había nadie. Cuando avanzaron al punto, encontraron el pasto aplastado en forma circular, como si alguien hubiera estado de pie durante mucho tiempo. Esa noche, uno de los reclutas presentó fiebre alta sin causa médica. Para los oficiales veteranos, todo esto tiene una explicación sobrenatural, pero también simbólica. Dicen que la base fue construida cerca de un antiguo camino indígena donde, según versiones orales, una mujer fue ejecutada por traición en la época colonial. Se sospecha que el alma de esa mujer
o lo que quedó de ella quedó atrapada en esas tierras. Lo que sea que la mente, lo hace con dolor eterno. Más recientemente, en el invierno de 2023, el personal administrativo reportó que el sistema de radio interna se activó solo, emitiendo un sonido distorsionado que, al revisarlo con audífonos, parecía un llanto humano. Nadie aceptó haber tocado la consola. Los técnicos de comunicación no hallaron fallas. El sistema fue reemplazado por uno digital meses después, pero el temor permanece. Quienes han sido testigos del fenómeno afirman que el miedo no proviene de lo que se ve, sino de lo que se siente. La Llorona no ataca, no grita, no corre, solo está ahí, observando desde lo oscuro, llorando por algo que nadie puede remediar, y en su llanto, arrastra la cordura de quienes la escuchan. Los nuevos reclutas, al llegar, suelen bromear con la leyenda, pero basta una noche en vela, un turno en la torre, o una guardia solitaria, para entender que no todo lo que se mueve entre sombras es parte del entrenamiento. En Cuyotenango, la disciplina no es lo único que se impone. También lo hace el terror invisible de una mujer que sigue buscando a sus hijos, o tal vez a quienes fueron los causantes de su condena. Hasta hoy, cada que el viento cambia de dirección, alguien dice en voz baja, «Ya va a llorar». Y nadie se ríe. Porque todos saben que, en esa base, cuando la Llorona llora, alguien paga el precio. Cerro del Muerto. En las postrimerías de la Revolución Mexicana, un pelotón de tropas villistas cruzaba por la región de Aguascalientes, internándose en parajes montañosos con la intención de evitar escaramuzas con los federales. Durante su marcha, llegaron a un promontorio aislado, que los lugareños conocían como el Cerro del Muerto. El nombre no provenía del azar. La cima del cerro, vista desde cierta distancia, semejaba a un cuerpo tendido con los brazos cruzados, lo que dio pie a leyendas antiguas que hablaban de almas en pena, ajusticiados y rituales de sangre. Pero los soldados no eran hombres que se dejaran amedrentar por cuentos. Aquella noche acamparon cerca de la base del cerro. El aire era denso, cargado con el olor a pino seco y tierra húmeda. Asignaron a 3 centinelas para montar guardia. Cerca de la medianoche, uno de ellos aseguró haber visto luces titilantes ascendiendo la ladera. No eran antorchas ni linternas, eran como fuegos fatuos que danzaban lentamente, flotando sobre el suelo. Los otros 2 pensaron que se trataba del cansancio o del reflejo de las estrellas. Pero el primero insistía, había algo moviéndose entre los árboles. Poco después, los 3 escucharon lo mismo. Un gemido grave, prolongado, proveniente de lo alto del cerro, como si alguien suplicara entre la maleza. Por miedo al ridículo, no reportaron el incidente al comandante, pero al amanecer, cuando uno de los hombres salió a hacer sus necesidades detrás de una formación rocosa, tropezó con lo que parecía un montón de tierra removida. Al escarbar un poco más, emergieron restos óseos humanos, todavía cubiertos con jirones de tela azul. Llamaron a los superiores. El hallazgo se repitió en varios puntos cercanos. Cráneos astillados, costillas quebradas, y uno de los restos aún conservaba un botón metálico con la insignia del Ejército Federal. El oficial al mando, aunque perturbado, ordenó reanudar la marcha. En sus notas dejó escrito que prefería no indagar más donde los muertos ya tienen su lugar. Décadas después, el nieto de uno de aquellos villistas, un hombre nacido en 1959, llamado Ernesto, comenzó a investigar la historia de su abuelo. Desde pequeño había escuchado en su casa relatos inconexos sobre el cerro, frases sueltas como, «ahí no se duerme bien», o «los gritos siguen sonando». Con el paso del tiempo, su obsesión creció, y en 1986 decidió visitar el Cerro del Muerto por cuenta propia, acompañado de una grabadora portátil y una cámara fotográfica. Llegó al sitio un viernes por la tarde. Lo primero que notó fue la quietud anormal del entorno. No se oían aves, ni insectos, solo el viento, que bajaba desde la cima con un murmullo áspero. Al anochecer, encendió una fogata y activó la grabadora. Durante más de una hora no captó nada fuera de lo común. Pero a las 11 en punto, una ráfaga súbita apagó las llamas y la temperatura descendió bruscamente. Ernesto, temblando, encendió su linterna y se dirigió a la ladera. Caminó unos metros antes de notar que la grava suelta del camino crujía detrás de él, como si alguien más lo siguiera. Detuvo el paso, y el ruido cesó. Al avanzar de nuevo, volvió a escucharlo. Apagó la linterna para no ser visto,
Pero en cuanto lo hizo, vio las mismas luces que su abuelo había descrito en su diario. Pequeñas esferas azuladas que flotaban a pocos metros del suelo. Una de ellas se detuvo frente a él, tan cerca que casi podía tocarla. Dentro de la esfera, Ernesto aseguró ver un rostro borroso, desfigurado, como sumido en un grito congelado. Cuando retrocedió, la luz estalló en un chispazo y desapareció. Corrió hasta su camioneta, pero el motor no encendía. Permaneció encerrado ahí, bajo llave, escuchando los mismos gemidos que describían los centinelas villistas. Sonaban lejanos, pero nítidos, como si vinieran desde dentro de la tierra. Al día siguiente, al revisar la grabación, notó que en varias partes del audio había interferencias. En una de ellas, se escuchaba claramente una frase: «No nos dejen aquí». Ernesto volvió al cerro en 2 ocasiones más, ambas en fechas cercanas al aniversario del hallazgo original. En una de esas visitas llevó consigo a un grupo de exploradores paranormales. El equipo instaló cámaras térmicas, sensores de movimiento y micrófonos ambientales. Los aparatos no registraron actividad física, pero en las frecuencias bajas captaron lo que parecía una conversación entre varias voces. Algunas decían nombres, otras lloraban. Una repetía insistentemente: «Yo era capitán. Yo era capitán». Los restos hallados por el pelotón villista fueron enterrados apresuradamente en una zanja improvisada. Según documentos posteriores, ese terreno había sido lugar de fusilamientos durante los años más crudos de la Revolución. Tropas federales capturadas eran llevadas al cerro por la noche y ejecutadas sin juicio alguno. Sus cuerpos se dejaban al aire libre o eran sepultados sin identificación. Desde entonces, el Cerro del Muerto ha sido evitado por los habitantes de los alrededores. Algunos juran que, durante las noches sin luna, puede verse una hilera de sombras marchando en silencio sobre la cumbre. Otros, más escépticos, afirman que son proyecciones ópticas provocadas por el relieve del terreno. Pero las coincidencias se acumulan. En 2003, un grupo de estudiantes de historia local acampó en el mismo sitio para hacer un reportaje. Uno de ellos desapareció durante la madrugada. Fue encontrado horas después, desorientado, a más de 3 kilómetros de la zona, con los pies sangrando y las manos llenas de tierra. No recordaba nada, salvo que soñó con soldados que le pedían ayuda para salir. En los años recientes, algunas grabaciones nocturnas captadas por turistas han sido subidas a internet, mostrando sonidos extraños, pasos sobre piedra, cadenas arrastrándose, suspiros que emergen sin fuente visible. Ernesto falleció en 2017, pero su investigación quedó documentada en cuadernos, cintas y fotografías. Su hijo, que heredó ese material, afirma que no volverá al cerro, y que lo que su padre grabó nunca debe divulgarse completo. El Cerro del Muerto sigue ahí, alzándose sobre el valle como una figura vigilante, con sus pendientes cubiertas de árboles secos y su cima desierta. A simple vista, parece solo otra elevación más del paisaje, pero quienes se atreven a pasar la noche ahí, suelen regresar con los ojos distintos. Como si hubieran visto algo que no pertenece a este mundo. Como si, por un momento, hubieran escuchado el eco de un pelotón olvidado, marchando hacia la eternidad. Moján acecha a un pelotón. Durante una operación de patrullaje profundo en la región amazónica del sur de Colombia, una unidad del ejército fue desplegada con la misión de asegurar una zona selvática afectada por presencia de grupos ilegales. La tarea parecía rutinaria, una de tantas en territorio hostil, donde lo más peligroso solía ser el entorno natural y los emboscados invisibles. Pero lo que vivieron una noche junto al río Caquetá quedó fuera de cualquier entrenamiento. El relato proviene de un exsoldado que, años después, y lejos del uniforme, decidió compartir lo que él y su pelotón vivieron en carne propia. La patrulla, compuesta por 13 hombres, había avanzado durante horas por terreno pantanoso, húmedo y denso. Llegaron al borde de un río al caer la tarde y decidieron establecer el campamento ahí, junto a la ribera. La corriente era fuerte, y los árboles altos proyectaban sombras oscuras sobre el agua. Esa noche, algo en el ambiente no estaba bien. Uno de los soldados, encargado de la primera guardia, alertó al resto al escuchar lo que describió como carcajadas apagadas, como si alguien se estuviera burlando de ellos desde la oscuridad. Nadie lo tomó en serio al principio. El cansancio y la humedad podían hacer que los sentidos jugaran malas pasadas. Pero las risas volvieron, esta vez más cercanas, profundas, como guturales. Encendieron una lámpara y la dirigieron hacia la orilla. Fue entonces cuando lo vieron. A unos 10 metros del campamento, justo en la curva del río,
se alzaba una figura encorvada, peluda, con el cuerpo cubierto de lodo. No parecía completamente humana. El rostro era ancho, con ojos amarillos que brillaban al reflejo de la luz. Tenía manos grandes, desproporcionadas, que se movían lentamente hacia el agua. Algunos pensaron que podía ser un hombre salvaje o un animal herido, pero cuando la criatura se puso de pie y lanzó una piedra con fuerza sobre una de las carpas, todos se pusieron en alerta. El proyectil golpeó con tal potencia que casi derrumba la estructura. De inmediato, los soldados se replegaron en formación defensiva, creyendo que estaban siendo atacados por insurgentes o cazadores furtivos. Uno de los cabos intentó comunicarse por radio, pero el aparato solo emitía estática. La interferencia era tan fuerte que los equipos no podían establecer contacto ni entre ellos. El ambiente se tornó más espeso, como si la humedad aumentara de golpe. De la nada, un silbido atravesó el aire. No era un sonido normal, tenía una frecuencia tan alta que varios soldados se taparon los oídos. Uno de ellos, según el testimonio, sangró por la nariz después de unos segundos. La criatura se sumergió lentamente en el río y desapareció. Pero el terror no terminó. Durante las siguientes horas, cada vez que alguien se acercaba al borde del campamento, notaban huellas frescas en el barro, como si alguien o algo los estuviera rodeando en círculos. Las huellas eran extrañas, dedos largos, casi como garras, marcaban profundamente la tierra húmeda. El miedo se apoderó del grupo, nadie durmió. En la madrugada, un soldado que había ido a orinar a unos metros del campamento, volvió corriendo, balbuceando, con los pantalones empapados. Decía haber visto a una figura de mujer de cabello largo, sentada sobre una piedra en el centro del río, que lo llamaba por su nombre. Decía que su voz era idéntica a la de su madre, fallecida años atrás. Lo más perturbador fue que no había forma de que supiera ese dato si lo hubiera inventado. Solo 2 de sus compañeros sabían que su madre había muerto. El resto se quedó en silencio. La figura volvió a aparecer 1 hora después. Todos la vieron. Flotaba apenas sobre el agua, sin tocarla. Era una mezcla entre mujer y bestia. Su cabello mojado colgaba como algas negras, y su rostro cambiaba cada vez que lo miraban. A veces joven, a veces viejo, a veces sin rasgos. Ninguno se atrevió a disparar. El oficial al mando ordenó silencio absoluto y recogida inmediata. Abandonaron el campamento antes del amanecer, caminando a paso acelerado sin detenerse a desayunar. El río quedó atrás, pero la tensión los acompañó durante todo el regreso. En la base, el parte oficial omitió lo ocurrido. Solo se registró que hubo ruidos sospechosos y fenómenos de interferencia en comunicaciones. Nadie quiso explicar más. Fue después, en conversaciones entre soldados y en voz baja, que la palabra Mohan comenzó a circular. Un veterano de la zona escuchó el relato y lo identificó de inmediato. Dijo que el Mohan era un espíritu viejo de los ríos, guardián de los caudales, protector de la selva, pero también vengador, que aparecía a los hombres que dañaban el entorno o se adentraban en territorios sagrados, que su silbido tenía el poder de enloquecer, y su figura podía adoptar muchas formas para confundir. El exsoldado que contó esta historia jura que lo que vio no fue un sueño, ni producto del miedo. Ha tenido pesadillas desde entonces. Asegura que, en ocasiones, mientras camina cerca de algún río, vuelve a escuchar el mismo silbido a lo lejos. Desde aquel incidente, esa patrulla jamás volvió a ser enviada a la zona del Caquetá. El área fue cerrada por razones logísticas y otras unidades ocuparon la misión. Nadie más, al menos oficialmente, reportó encuentros similares. Pero en pueblos cercanos, los pescadores aún cuentan historias de una figura que camina por las orillas cuando el sol se oculta, de una risa grave que se mezcla con el murmullo del agua, y de piedras que vuelan solas en las noches más oscuras. El Mohan no ha dejado de vigilar, solo espera. Fantasma de Chávez en el Hospital Militar. El Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, ubicado en Caracas, se convirtió en el centro de atención nacional durante los últimos días de vida del presidente Hugo Chávez. Fue allí donde permaneció internado tras su regreso de La Habana, donde luchaba contra el cáncer que finalmente lo venció. El recinto, fuertemente custodiado durante esa etapa, vivió jornadas intensas de silencio, tensiones políticas y expectativa. Pero lo que pocos imaginaron fue que, tras su fallecimiento el 5 de marzo, las noches siguientes estarían marcadas por algo que ni los médicos ni los guardias estaban preparados para enfrentar: lo inexplicable. El rumor comenzó apenas 3 días después del deceso.
Una enfermera de guardia, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, relató haber visto una figura conocida caminando lentamente por el pasillo que conduce a la unidad de cuidados intensivos. Eran cerca de las 3 de la madrugada, hora en la que habitualmente reinaba el silencio en esa zona restringida del hospital. Según su testimonio, al girar por el corredor, vio a un hombre de espaldas, con chaqueta deportiva y gorra militar, caminar despacio con las manos cruzadas a la espalda. Al principio no le prestó atención, pensó que era algún oficial autorizado. Sin embargo, al acercarse, notó que no emitía ningún sonido, ni pasos, ni roce con el suelo. La figura se detuvo frente a la puerta de una de las salas, la misma donde había permanecido el presidente. Fue entonces cuando el rostro le resultó completamente reconocible. Era él, dijo. Estaba ahí, observando a través del vidrio, como si revisara que todo estuviera en orden. La mujer se detuvo en seco. No pudo emitir palabra. Sentía que la temperatura bajaba en ese instante. La figura, sin girarse hacia ella, siguió caminando hasta llegar al final del pasillo, y desapareció sin abrir ninguna puerta. Ni ruido, ni sombra proyectada, ni lógica. Al revisar las cámaras de seguridad al día siguiente, el jefe de vigilancia aseguró que en ese horario ninguna persona había transitado por ese corredor. Lo más inquietante fue que no fue la única en vivir algo parecido. Días después, un médico residente comentó, en voz baja y sin intención de hacerlo público, que mientras revisaba expedientes en la madrugada, sintió una presencia detrás. Cuando volteó, no había nadie, pero un leve olor a tabaco impregnaba la sala, un aroma que identificaban fácilmente quienes habían tratado al mandatario durante su tratamiento. Una técnico de laboratorio también compartió su vivencia. Mientras transportaba material entre los pisos, quedó atrapada en un ascensor que se detuvo sin razón aparente entre el piso 4 y 5. Tras unos segundos de tensión, las luces comenzaron a parpadear. En la pantalla digital del ascensor no marcaba ningún número. Fue ahí cuando escuchó un murmullo, una voz grave, apagada, que repetía la frase: patria, vida, lucha, una y otra vez. Tras varios minutos de parálisis, el ascensor volvió a funcionar sin más, y al llegar al piso destino, la mujer salió corriendo, sin mirar atrás. Una noche, el guardia de vigilancia del ala norte del hospital fue captado por las cámaras abandonando su puesto visiblemente alterado. Cuando fue interrogado, afirmó haber visto una silueta parada frente al ventanal principal del piso, donde se encontraba la sala presidencial. La silueta no respondía a ningún llamado por radio, y al ir a verificar, no encontró a nadie. Lo que lo perturbó, dijo, fue que al acercarse, la ventana tenía marcada una huella de palma, como si alguien la hubiese apoyado recientemente, a pesar de estar en un área cerrada con aire acondicionado. En otro de los relatos, una enfermera que dormía en el dormitorio del personal despertó con el sonido de un canto suave, casi imperceptible. Era una melodía patriótica, una que, según recuerda, el presidente solía tararear en sus transmisiones televisadas. Lo desconcertante fue que la música no provenía de ningún altavoz ni radio. Parecía salir del pasillo mismo. Al asomarse, vio como una figura con boina caminaba al fondo, perdiéndose en la oscuridad del pasillo, sin emitir sombra. El testimonio más polémico vino de un soldado de guardia, quien contó que durante una patrulla nocturna, al entrar al sector de archivo, notó que varias carpetas estaban abiertas en el suelo. Mientras las recogía, escuchó pasos cerca de la puerta, y una voz le susurró su nombre. Aterrorizado, salió corriendo, y se negó a volver a patrullar solo durante las siguientes semanas. Pese a las múltiples declaraciones, ninguna fue reconocida oficialmente por la dirección del hospital, ni por las autoridades militares. Las grabaciones de seguridad de esos días, según indicaron empleados internos, fueron extraídas por orden directa de altos mandos del Ministerio de Defensa. No se sabe si fueron archivadas, destruidas o almacenadas bajo secreto. Sin embargo, la historia no murió. Las redes sociales y los pasillos del hospital se llenaron de versiones. Algunos decían que era simplemente el poder de la sugestión, en un lugar cargado de energía emocional. Otros, más inclinados al misticismo, afirmaban que el alma del presidente aún rondaba el lugar donde perdió la vida, como una especie de despedida o vigilancia perpetua. Incluso hubo quienes comenzaron a llevar pequeños objetos patrióticos al pasillo, donde lo vieron por primera vez. Banderas, estampas religiosas, frases escritas a mano. Los mandos del hospital ordenaron retirarlos, pero cada tanto, alguno volvía a aparecer en silencio.
Un trabajador del área de mantenimiento, que prefirió no dar su nombre, aseguró que las luces del pasillo de la sala presidencial parpadeaban sin razón entre las 2 y las 3 de la madrugada. Él mismo reemplazó los tubos eléctricos varias veces sin encontrar la falla. Parece que no quieren que se olvide que ahí estuvo, comentó con tono resignado. En los aniversarios de su muerte, algunos empleados aseguran sentir una energía especial al recorrer los pasillos del hospital. Hay quienes se persignan antes de iniciar su turno nocturno. Otros simplemente evitan transitar por ciertas zonas después de medianoche. Sea efecto psicológico, autosugestión o algo más profundo, la figura de Chávez no parece haberse ido del todo del Hospital Militar Carlos Arbelo. Para muchos, su espíritu sigue haciendo rondas, no como mandatario, sino como un vigilante silencioso de los rincones que marcaron sus últimos días. Y para quienes han sentido su presencia, no hay duda, lo vieron, lo escucharon, y nunca podrán olvidarlo. Sobreviviente de la Armada. Durante años, Nicolás sirvió como infante de marina en la Armada Mexicana, asignado a operaciones tácticas de reconocimiento y apoyo costero. Aunque presenció situaciones extremas en zonas de conflicto, nunca imaginó que el episodio más perturbador de su carrera no estaría relacionado con el combate, sino con algo mucho más difícil de explicar. Algo que, según sus propias palabras, no pertenece a este mundo. Fue en un ejercicio de navegación nocturna a mar abierto, en el Golfo de México, que ocurrió lo inesperado. La patrulla a la que pertenecía Nicolás se desplazaba en formación cerrada. Era una misión rutinaria, sin mayores complicaciones: revisión de rutas, protocolos de sigilo, maniobras con radar y comunicaciones encriptadas. El cielo estaba despejado, y el mar, aunque inquieto, no presentaba condiciones de peligro. Pasadas las 2 de la madrugada, cuando la mayoría de la tripulación comenzaba a relajarse tras completar los reportes iniciales, una luz azul surgió del océano. No era un destello común, ni el reflejo de una bengala. Era una esfera perfectamente definida, como una especie de burbuja luminosa del tamaño de una camioneta, que se elevó sin emitir sonido alguno. El radar no registraba nada. Los sistemas electrónicos comenzaron a fallar intermitentemente, como si una interferencia potente estuviera afectando la tecnología a bordo. Nicolás, que se encontraba de guardia en ese momento junto al operador de comunicaciones, fue uno de los primeros en notarla. La esfera azul no volaba, flotaba. Se mantenía a pocos metros de la superficie del agua y comenzó a moverse de forma paralela al buque, acompañándolo a una velocidad constante. Algunos marinos salieron al exterior, pensando que era algún tipo de dron militar extranjero, pero no había estructura visible. Ni hélices, ni sonido, ni calor. Solo una luz envolvente que parecía absorber los reflejos del mar, sin proyectar sombra alguna. Uno de los oficiales intentó grabar el fenómeno con su celular, pero el dispositivo se apagó de inmediato. Otro, más escéptico, apuntó con su fusil, pero fue reprendido por el comandante a bordo. Nadie dispare, nadie haga nada. No hay autorización para intervenir, ordenó con voz tensa. La esfera azul se mantuvo escoltando el buque durante aproximadamente 10 minutos. Luego se detuvo repentinamente, como si evaluara algo, y sin previo aviso, se sumergió en línea recta hacia el fondo del mar. No generó olas ni espuma, simplemente desapareció en las profundidades. Los minutos siguientes estuvieron marcados por el silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía. El comandante reunió a toda la tripulación en el puente de mando y fue claro: lo visto no debía comentarse fuera del ámbito militar. Lo que ocurrió esta noche se queda aquí, no saldrá en ningún informe. ¿Quedó claro? Nicolás obedeció, como lo hacía siempre, pero la imagen de esa esfera quedó marcada en su memoria. Días después, varios compañeros comenzaron a presentar trastornos del sueño, episodios de ansiedad y una sensación persistente de haber sido observados. A algunos los transfirieron a tierra sin explicación. Otros simplemente pidieron su baja voluntaria. Años más tarde, ya retirado y bajo un nombre falso, Nicolás compartió su testimonio. No lo hizo por fama, ni por necesidad. Lo hizo, según cuenta, porque no podía callarlo más. Porque cada vez que ve el mar, recuerda esa luz suspendida sobre las olas. Recuerda el frío que sintió cuando comprendió que algo inhumano los estaba observando de cerca. Intentó buscar registros de otras apariciones similares, pero todo parecía enterrado bajo reportes clasificados. Sin embargo, en foros de exmilitares y páginas de testimonios anónimos, encontró relatos casi idénticos. Esferas de luz que emergen del mar, causan interferencias y se sumergen sin dejar rastro. Desde las costas de Perú,
hasta la península de Florida, pasando por Japón y el Mediterráneo. Nicolás cree firmemente que algo habita bajo los océanos. Algo que no responde a nuestras leyes físicas. No estoy diciendo que sean extraterrestres, declaró, pero tampoco creo que sean de este mundo. Sea lo que sea, no están aquí por accidente. Durante meses después del incidente, padeció pesadillas donde veía luces moviéndose debajo de su embarcación, sombras que lo arrastraban al fondo y un zumbido grave que parecía salir de su propio cuerpo. Incluso, una vez, creyó ver la esfera frente a su casa, en medio de la niebla. Pero cuando corrió al patio, no había nada. En su relato final, Nicolás afirma que, más allá del miedo, lo que más le pesa es el silencio obligado. Muchos en la Armada vieron lo mismo. Lo callaron porque así se ordenó. Pero callarlo no lo hace menos real. Y no estoy solo. Hoy vive lejos del mar. Se mudó a una zona montañosa del interior del país. Evita ríos, playas y cualquier cuerpo de agua profundo. No se siente perseguido, pero sí marcado. Asegura que ese encuentro cambió su manera de ver el mundo y de comprender el lugar que ocupamos en él. El caso de Nicolás no fue investigado oficialmente ni reconocido por las autoridades. Sin embargo, su historia coincide en numerosos detalles con decenas de reportes independientes recogidos por investigadores civiles de fenómenos anómalos. En todos ellos, la constante es la misma: esferas de luz azules, movimientos inteligentes, interferencia electrónica y un profundo silencio posterior. Cuando se le preguntó si volvería a enrolarse sabiendo lo que sabe ahora, Nicolás dudó un momento antes de responder. No, porque hay cosas allá afuera que no podemos enfrentar ni comprender, y una vez que las ves, ya no hay marcha atrás. Él no busca convencer a nadie, solo relatar lo que vivió, porque en medio del océano, bajo la bandera de una nación y el peso de un uniforme, se encontró cara a cara con un misterio sin explicación, y sobrevivió para contarlo. OVNI de la Casa Verde. La madrugada del 25 de marzo de 1967, el agente Enrique Barbosa conducía solo su patrulla por un tramo solitario de la carretera México-Querétaro. Era un hombre con años de servicio en la Policía Federal de Caminos, acostumbrado a largas noches de vigilancia en zonas apartadas. Esa noche, según su testimonio posterior, el cielo estaba despejado, sin tráfico ni incidentes. A la altura del kilómetro 126, frente al paraje conocido como la Casa Verde, una construcción abandonada y cubierta de maleza, famosa entre los lugareños por leyendas de brujas, algo lo obligó a detenerse en seco. Una luz, al principio tenue como una estrella fugaz, descendió a gran velocidad, pero no se desvaneció. Se detuvo en el aire, justo encima del monte junto a la vieja casa. El agente pensó que podía tratarse de una bengala, un helicóptero, o incluso un reflejo desde un avión, pero la forma y el movimiento de aquella luz eran anormales. Flotaba, girando sobre sí misma, con un zumbido sordo que vibraba en el pecho. Enrique bajó de su unidad, dejó la puerta entreabierta, y caminó unos pasos hacia la maleza. El silencio era total, salvo por el ruido de insectos y el leve zumbido proveniente del objeto. El artefacto descendió lentamente, hasta quedar a unos metros del suelo. Tenía forma ovalada, metálica, con una tonalidad entre plateada y azulada, que reflejaba la luna. 3 luces en su base giraban como si buscaran algo. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. De pronto, la radio de la patrulla comenzó a emitir estática. No voces, no interferencias humanas, solo una especie de chirrido prolongado, como si el aparato estuviera siendo forzado desde dentro. Enrique regresó corriendo al vehículo, pero al intentar comunicarse con la central, descubrió que todo el sistema estaba muerto. Ni luces, ni arranque, ni motor. Un apagón total. Lo que siguió, dijo años después bajo anonimato, fue el momento más perturbador de su vida. El objeto descendió completamente, flotando a ras del suelo, y una especie de bruma o vapor comenzó a emanar de su parte inferior. A través de una pequeña compuerta lateral, que se abrió sin sonido, se dejó ver una figura humanoide, alta, delgada, con extremidades alargadas y sin rasgos definidos. No caminaba, se deslizaba. Enrique retrocedió instintivamente, desenfundó su arma y apuntó, pero no disparó. Una especie de parálisis lo inmovilizó durante segundos. Sentía un terror seco, profundo, sin control. La figura simplemente lo observó, o al menos eso creyó, porque no distinguía ojos. El ser, o lo que fuera, emitía un brillo tenue desde el pecho.
como un núcleo que pulsaba lentamente. La aparición duró apenas unos segundos. La figura volvió al interior de la nave, que comenzó a elevarse sin ruido alguno. Al hacerlo, el zumbido cesó, y todo volvió a la normalidad. La radio de la patrulla restableció su señal, el motor encendió sin problema, y las luces interiores volvieron a parpadear. Enrique se subió de inmediato, con las manos temblorosas, y pidió refuerzos a la central. Cuando llegaron los primeros agentes, entre ellos el comandante Norberto Camacho, Enrique estaba blanco, sudando, con la camisa empapada. Sus compañeros notaron que no era una broma ni una invención. Aunque no todos creyeron su historia, el hecho de que dos campesinos de la zona llegaran minutos después a declarar que también vieron una estrella bajando del cielo, cambió el tono de la situación. El informe llegó hasta la entonces Dirección Federal de Seguridad, DFS. Agentes vestidos de civil inspeccionaron el área de la Casa Verde, tomaron fotografías y acordonaron el lugar por horas. En el suelo, donde Enrique señaló el aterrizaje, se halló una huella circular de vegetación quemada, con una textura oleosa al tacto. Ninguno de los presentes supo explicar qué la provocó. La DFS clasificó el informe como incidente atmosférico no explicado. Días después, Enrique Barbosa fue citado en oficinas federales en la capital. Según él mismo contó a un amigo cercano años más tarde, le exigieron guardar silencio. Le advirtieron que, de hacer pública su versión, sería retirado del cuerpo y acusado de inestabilidad mental. Le dijeron que olvidara todo lo visto. Pero Enrique nunca olvidó. Pasó el resto de su carrera en zonas rurales, con bajo perfil. Se retiró años después, y aunque nunca escribió ni publicó nada, su testimonio fue grabado de manera clandestina por un investigador independiente en 1993. Ese audio, filtrado en casetes de baja calidad, circuló entre algunos ufólogos mexicanos y alimentó el mito. Lo inquietante es que los lugareños aseguran que lo de la Casa Verde no fue un evento aislado. Campesinos, cazadores y viajeros nocturnos han descrito luces que bajan del cielo, sombras sin forma entre los árboles, e incluso ruidos metálicos en noches sin viento. En 1981, un nuevo agente de caminos reportó en la misma zona una interferencia luminosa que le bloqueó el motor. El expediente fue cerrado sin explicación. Años más tarde, en 2002, un estudiante universitario que acampó con amigos cerca del sitio relató ver una esfera azul moviéndose en zigzag sobre la colina. El video que captó aquella noche, borroso, tembloroso, está en manos de un colectivo de archivo OVNI, pero nunca fue validado oficialmente. La Casa Verde fue finalmente demolida en 2011, después de ser foco de vandalismo y rituales esotéricos. Sin embargo, la zona sigue siendo evitada por traileros y patrullas nocturnas. Algunos le dan la vuelta. Otros simplemente apagan la radio al pasar. Hasta hoy, nadie ha podido explicar qué descendió aquella noche. Pero los registros, las fotos de la quemadura circular, el testimonio de Enrique y la intervención de la DFS siguen allí, dispersos en carpetas olvidadas y grabaciones caseras. Un secreto a medias, atrapado entre archivo y leyenda. Y el zumbido en la madrugada, dicen los más viejos del lugar, aún se puede oír si uno se atreve a estacionarse frente a donde estaba la Casa Verde. Soldado filipino del Zócalo. En el corazón de la Ciudad de México, entre los ecos de la catedral y el bullicio moderno del Zócalo, hay historias que no figuran en los libros de historia, pero sobreviven en susurros y testimonios fragmentados. Una de ellas se remonta al siglo XVII, cuando el Imperio Español, vasto y tenso, mantenía presencia tanto en América como en Asia. En 1649, los registros hablan de un destacamento de soldados filipinos traídos desde Manila, integrados a las tropas coloniales. La mayoría eran jóvenes y leales, pero algo se fracturó. Un motín estalló entre ellos por causas nunca esclarecidas del todo. Se habló de abusos, castigos injustos y hambre. Uno de los cabecillas, según los archivos judiciales, fue un soldado llamado Mateo, de rostro anguloso, piel cobriza y ojos afilados. Fue capturado y condenado públicamente a morir en la horca. Su ejecución se realizó en la misma Plaza Mayor, frente a comerciantes, curiosos y autoridades virreinales, como advertencia contra la insubordinación. El cuerpo fue colgado durante horas, y luego enterrado sin ceremonia, en una fosa improvisada a un costado de la catedral. Por más de 2 siglos, el episodio fue olvidado, pero a mediados del siglo XIX, comenzaron a circular los primeros reportes de una figura errante durante las madrugadas. Un policía montado relató haber visto,
bajo la tenue luz de un farol, a un hombre con uniforme antiguo cruzar la plancha del zócalo en completo silencio. Al intentar acercarse, la figura desapareció sin dejar huellas en el suelo húmedo. Los reportes se volvieron más frecuentes hacia la década de 1920, cuando obreros nocturnos de los trabajos del metro aseguraron haber visto a un hombre de rasgos orientales, vestido con ropaje militar del virreinato. No caminaba, se deslizaba. Uno de ellos, llamado Eloy, fue hospitalizado por crisis nerviosa tras describir cómo esa figura lo observó de frente, a escasos metros, sin parpadear. En los años 80, un estudiante de arquitectura que documentaba edificios coloniales captó en una de sus fotografías una silueta borrosa cerca del asta bandera. Al revelarla, notó que esa figura tenía un atuendo ajeno a la época y ojos rasgados. No había nadie ahí cuando tomó la imagen. La foto circuló entre académicos como una rareza, pero nunca se explicó del todo. Durante los preparativos para el bicentenario en el Zócalo, varios veladores encargados del resguardo nocturno abandonaron el puesto. Uno de ellos, en su declaración, contó que mientras hacía su ronda habitual sintió que lo seguían. Giró varias veces sin ver nada, pero cada vez que caminaba, sus propios pasos eran replicados con un desfase, como si alguien imitara sus movimientos. La última noche, frente al Palacio Nacional, vio una sombra firme, masculina, parada justo al centro de la plaza. No se movía. Cuando se le acercó, la figura dio media vuelta y simplemente se desvaneció. El caso más reciente ocurrió en 2015. Una pareja de turistas japoneses paseaba tarde por el centro, cuando notaron a un hombre que caminaba solo, sin prestar atención a nadie. El detalle que los perturbó fue que no parecía tocar el suelo. Tomaron una foto y al ampliarla, la figura tenía un uniforme desgastado, parecido a los usados por soldados coloniales asiáticos. La pareja no reportó el hecho a ninguna autoridad, pero subieron la imagen a redes, donde fue analizada por usuarios que relacionaron el caso con la vieja leyenda del soldado filipino. Lo más inquietante del fenómeno es la recurrencia del lugar exacto, el centro de la plaza. Testigos coinciden en que la aparición jamás entra a los edificios, ni camina hacia las calles aledañas. Se manifiesta únicamente en la explanada abierta, como si aún estuviera cumpliendo alguna pena, repitiendo sus últimos momentos de vida antes de ser ejecutado. Algunos cronistas creen que el alma de Mateo, el soldado, quedó anclada al zócalo por la injusticia de su castigo. Otros creen que se trata de una advertencia de las sombras del pasado, un recordatorio de los olvidados de la historia. El fenómeno nunca ha sido investigado oficialmente, aunque varios vigilantes, camarógrafos nocturnos y exploradores urbanos han recogido testimonios similares. Lo que hace distinta esta aparición es que no se manifiesta con sonidos, ni interactúa. No habla, no llora, no emite quejidos. Solo se deja ver, por segundos, antes de esfumarse frente a los ojos de quien lo observa. En una ciudad tan viva como la capital mexicana, es difícil distinguir entre mitos, memorias y realidades que se repiten. Pero hay algo en esa figura solitaria, casi olvidada, que ha logrado resistir siglos de historia. En noches tranquilas, cuando el bullicio cede y la plaza queda vacía, algunos aseguran que si uno se detiene lo suficiente y guarda silencio, puede ver, aunque sea de reojo, al soldado filipino cruzando la historia. Una y otra vez. Centinela del Pozo. En 1992, en un cuartel militar ubicado en una zona semidesértica de Sonora, se registró uno de los incidentes más inquietantes que aún se comentan entre soldados veteranos. No fue durante un combate, ni durante una operación táctica, sino en una noche aparentemente tranquila, en medio de una rutina ordinaria de vigilancia. Fue precisamente esa normalidad lo que hizo que el suceso tomara un carácter tan perturbador. El cuartel, una instalación de mediano tamaño, estaba asentado en un terreno amplio que alguna vez albergó una hacienda abandonada. Entre las pocas estructuras que sobrevivieron al paso del tiempo, estaba un pozo seco, rodeado por una barda de piedras desgastadas y maleza. Aunque hacía décadas que no tenía agua, seguía ahí, como una boca abierta hacia lo desconocido. Los mandos lo ignoraban, los soldados lo evitaban, y los más jóvenes se burlaban de los rumores que lo rodeaban. Se decía que en las madrugadas se escuchaban voces dentro, pero los relatos eran vagos, siempre pasados por filtro de la exageración entre reclutas. Aquella noche, el turno de guardia le correspondía a un soldado recién transferido de otra zona del país. No era un novato,
pero tampoco llevaba mucho tiempo en ese destacamento. Estaba asignado a la vigilancia perimetral. Cerca de las 2 de la madrugada, en una franja del terreno que colindaba con la vieja estructura del pozo, comenzó a percibir algo extraño. Un murmullo débil, constante, casi como si alguien susurrara su nombre. Al principio pensó que era el viento arrastrando algún ruido de la base, pero no había viento esa noche. Y tampoco había nadie más patrullando esa zona. Decidió acercarse. A cada paso, el susurro se hacía más claro, pero nunca del todo comprensible. Las palabras se deshacían justo al llegar a sus oídos, como si fueran parte de una lengua olvidada. Al llegar a pocos metros del pozo, el silencio lo envolvió. No había grillos, no había ecos, solo su respiración y el crujido de sus botas sobre la grava. Con la linterna temblorosa en la mano, apuntó hacia el borde del pozo. Nada. Pero al dar un paso más y mirar dentro, algo lo miró de vuelta. Él mismo lo describiría más tarde, en el poco tiempo que conservó la lucidez, como ojos brillantes, pero no con brillo de reflejo animal. Eran como carbones encendidos, 2 puntos perfectamente simétricos, en medio de una oscuridad densa, que parecía moverse por sí misma. Algo, o alguien, estaba dentro, y lo estaba esperando. El soldado gritó, pero no fue un grito prolongado, fue más bien un quejido ahogado, lo suficiente para alertar a otro centinela que vigilaba el acceso principal, a varios metros de distancia. Cuando llegaron al pozo, lo encontraron de pie, con la mirada fija en el vacío. No respondía, no reaccionaba al tacto, ni a las órdenes, tenía el rostro blanco, empapado de sudor, y la linterna caída junto a sus pies. Lo llevaron inmediatamente a la enfermería de la base. El médico militar no encontró signos de trauma físico, pero el estado en que se encontraba era comparable al de alguien que hubiera vivido un evento de terror extremo. No hablaba, no parpadeaba, se limitaba a respirar de forma automática. Lo trasladaron al día siguiente a un hospital militar en Hermosillo, donde su estado fue clasificado como catatonia inducida por un posible shock psicológico. Nunca se recuperó del todo, nunca volvió a hablar. El pozo fue cercado con una estructura metálica, y desde entonces se prohibió el acceso a esa área del cuartel. Sin embargo, eso no evitó que la historia comenzara a circular entre los demás soldados. Con los días, comenzaron a aparecer otros reportes. Sombras fugaces cerca del pozo. Una voz femenina que llamaba por las noches. Incluso algunos aseguraban escuchar golpes metálicos, como si algo trepara lentamente por las paredes internas. Un subteniente que solía tomar café cerca de esa zona durante sus rondines, afirmó que en una ocasión vio algo moverse entre los matorrales. Pensando que era un animal o un intruso, apuntó con su lámpara, solo para ver una figura agazapada, de cuerpo delgado y rostro borroso, que se desvaneció sin dejar huellas. No volvió a pasar por ahí solo. Conforme pasaban los meses, los rumores se intensificaron. Se decía que en los años previos a la fundación del cuartel, ese terreno fue un punto de castigo para esclavos indígenas, y que el pozo era utilizado para eliminar a los que se rebelaban. Otros hablaban de un caso más reciente, un soldado desaparecido sin dejar rastro, cuyo último turno había sido justamente cerca del pozo. Los altos mandos evitaron dar declaraciones oficiales. La versión que se manejó fue la de un colapso nervioso por estrés acumulado. Pero entre los soldados, el pozo fue considerado maldito. Incluso durante los entrenamientos diurnos, nadie se acercaba demasiado. Algunos decían que, si uno se quedaba en silencio junto a la estructura, podía sentir que algo desde dentro lo observaba. En una ocasión, un grupo de reclutas fue obligado a limpiar la maleza alrededor del área. Uno de ellos, en tono burlón, lanzó una piedra al fondo del pozo gritando, «A ver si es cierto». La piedra no hizo el ruido que esperaban. No hubo eco, no hubo impacto. Solo un segundo de silencio, y luego un murmullo tenue, como si alguien hubiera respondido desde dentro. El soldado cayó desmayado frente a sus compañeros. El incidente fue reportado, pero minimizado. El joven fue trasladado al mismo hospital donde estaba el primer afectado. No mostró signos de trauma, pero sí episodios de paranoia y ataques de pánico nocturnos. Durante semanas habló en sueños, en un idioma que ninguno de los presentes reconocía. Fue entonces cuando algunos oficiales veteranos comenzaron a compartir historias antiguas. Uno de ellos, retirado en ese mismo año, dijo haber escuchado lo mismo en 1968 durante una estancia breve en el cuartel. Contó que, en una noche similar, escuchó una voz saliendo del pozo, aunque no se atrevió a mirar. Según él,
Los superiores de aquel entonces también habían intentado sellarlo con concreto, pero siempre ocurría algún accidente que interrumpía la obra. Herramientas que desaparecían, obreros que enfermaban repentinamente, y una vez, una cuerda que se partió sola, provocando la caída de un trabajador. El proyecto se abandonó. Años después, una comisión de infraestructura militar visitó el sitio para evaluar su mantenimiento. Se pidió un informe de los incidentes en esa zona y se recomendó el cierre total de ese sector. En el documento, un oficial escribió: "Es preferible dejar que el olvido cubra lo que está abajo, que intentar descubrirlo". Hasta hoy, el pozo sigue ahí, silencioso, rodeado de metal oxidado y hierba reseca. Los que han pasado por ese cuartel aseguran que, a pesar del tiempo, la sensación de ser observado sigue vigente, que si uno permanece demasiado cerca durante la noche, los susurros vuelven, y que los ojos brillantes todavía están esperando. Mujer de blanco en el polígono de tiro 2007 Campo Militar 37C, Santa Lucía. A mediados del año 2007, durante un adiestramiento rutinario del primer batallón de Fuerzas Especiales en el Campo Militar 37-C de Santa Lucía, ocurrió uno de los incidentes más perturbadores de los que se tenga memoria dentro del recinto. La práctica era nocturna, programada entre las 22 horas y las 3 horas. El objetivo era mejorar la reacción de las escuadras bajo presión y oscuridad. El polígono de tiro estaba acondicionado con luces mínimas, solo lo necesario para marcar límites de seguridad. En esa ocasión, un grupo de 8 soldados estaba desplegado entre las posiciones perimetrales del campo, armados con fusiles de entrenamiento y bajo supervisión constante de 2 instructores. La primera anomalía ocurrió poco antes de la medianoche. Uno de los vigías en la torre este comunicó por radio haber visto movimiento en el fondo del campo. Al principio se pensó que se trataba de un animal o algún civil que se hubiera colado por accidente. No era raro que, con el paso del tiempo, algunos curiosos o hasta campesinos terminaran cerca del perímetro sin darse cuenta del riesgo. Sin embargo, el tono de voz del soldado al reportarlo no fue casual. Dijo textualmente: "Hay alguien, pero no camina normal". Desde el puesto de comando se le ordenó mantener visual mientras una patrulla se acercaba. Según los testigos, lo que se divisaba era la silueta de una figura femenina, con un vestido blanco que parecía brillar con la poca luz de las estrellas. Caminaba a paso lento, deslizándose entre los montículos de tierra y las marcas de tiro, sin levantar polvo, sin doblar rodillas, sin producir sonido alguno. Uno de los cabos, al acercarse con su linterna encendida, hizo contacto visual directo con ella durante un par de segundos, antes de que la figura simplemente desapareciera frente a todos. No corrió, no se escondió, no gritó, solo dejó de estar allí. La patrulla recorrió el lugar durante más de 20 minutos. Revisaron arbustos, zanjas y estructuras de concreto. Ni una sola huella. El terreno era de tierra suelta, fácil de marcar incluso con pisadas suaves. Lo único que hallaron fue una marca extraña, como si algo pesado se hubiese arrastrado por unos 3 metros, pero sin dirección clara ni explicación lógica. Esa misma noche, uno de los soldados que participaba en el adiestramiento, un joven con solo 4 meses de formación, colapsó. Comenzó a temblar, cayó al suelo, y empezó a gritar como si viera algo que nadie más podía ver. Lo llevaron de urgencia al área médica. El diagnóstico oficial fue crisis nerviosa por fatiga. Sin embargo, el muchacho no volvió a pisar el campo. Fue trasladado semanas después a tareas administrativas y, según compañeros cercanos, no volvió a hablar del incidente. Decía que la mujer le había dicho su nombre, pero nadie más la oyó. Con el paso de los días, comenzaron a surgir otros detalles. Un sargento mayor, ya en edad de retiro, comentó en voz baja que no era la primera vez que algo se veía en esa zona. Recordó un caso similar de la década de los 90, cuando durante una práctica de infiltración, otro grupo reportó haber visto a una mujer cruzando a lo lejos, siempre vestida de blanco. Nunca lograron identificarla, y el reporte fue archivado como percepción alterada bajo condiciones de oscuridad y estrés. Hubo un intento por colocar cámaras de seguridad en las zonas menos transitadas del polígono. Durante semanas no registraron nada fuera de lo común, hasta una madrugada en que una de las cámaras, la más alejada, situada frente a una vieja caseta de concreto, en ruinas, captó algo extraño. Por unos segundos, la imagen mostró una figura difusa que atravesaba el campo con dirección hacia el oeste. La grabación no tenía audio, pero el operador de turno aseguró que mientras veía la transmisión en vivo, sintió un escalofrío,
como si alguien se le hubiese sentado al lado. Al revisar la grabación más tarde, la figura no aparecía. Solo quedó testimonio verbal. La mujer de blanco se convirtió, lentamente, en un tema que nadie quería discutir abiertamente. Los mandos superiores minimizaron los informes, clasificándolos como rumores sin fundamento, pero comenzaron a modificar discretamente las rutinas. Las prácticas nocturnas en el polígono se redujeron. Algunos instructores evitaron participar de rondines durante la madrugada, y varios reclutas fueron reasignados a otras áreas tras mostrar resistencia a entrenar allí después del anochecer. En 2011, 4 años después del incidente principal, un oficial en formación decidió escribir su tesis de egreso sobre relaciones entre percepción sensorial alterada y entorno nocturno en prácticas militares. Aunque el enfoque era académico, incluyó una sección donde entrevistó a veteranos del campo militar 37C. Más de la mitad mencionaron haber oído de la mujer de blanco. Algunos decían que solo era una leyenda para asustar a los nuevos. Otros aseguraban haberla visto. Hubo incluso quien confesó haber encontrado flores frescas junto a una piedra grande en medio del campo, como si alguien las hubiera dejado como ofrenda. Una de las teorías más inquietantes la propuso un civil con acceso limitado al archivo histórico del predio. Según documentos antiguos, mucho antes de ser campo militar, ese terreno formaba parte de una hacienda cuyos restos aún están enterrados bajo el campo de tiro. Algunos apuntes sin oficializar sugieren que una mujer fue ejecutada en esa zona, acusada de espionaje durante la Revolución. Su cuerpo jamás fue trasladado, y se presume que quedó sepultado ahí mismo. Esta historia no ha podido confirmarse con registros oficiales, pero varios veteranos insisten en que algo quedó atrapado en el lugar. Hoy, aunque las generaciones han cambiado y los protocolos se han modernizado, la zona exacta donde aquella figura fue vista permanece evitada. Algunos instructores, sin mencionarlo directamente, acomodan los ejercicios para que los reclutas no crucen por ahí después de las 21 horas. Se han reportado fallas eléctricas localizadas, interferencias en radios, y hasta sombras cruzando por los visores térmicos que luego desaparecen sin dejar rastro. Para quienes han servido en Santa Lucía, no es solo un mito. En las noches más silenciosas, cuando el viento no sopla y la oscuridad se vuelve densa, algunos aún aseguran ver una silueta cruzando entre las marcas del polígono, siempre en silencio, siempre de blanco, y siempre desapareciendo justo antes de que alguien logre acercarse. Niño que formaba fila. El heroico colegio militar, con su imponencia y disciplina, ha sido por décadas símbolo de rigor y honor. Sus instalaciones, sin embargo, han sido también escenario de historias que escapan a toda lógica. En 1999, un grupo de cadetes de nuevo ingreso fue testigo de uno de los episodios más inquietantes jamás documentados dentro del recinto. Aquel año, en medio del frío habitual de las primeras semanas de formación, comenzó a circular entre los más jóvenes un rumor extraño. Un niño, de estatura menor a la media, con uniforme escolar antiguo, se presentaba puntualmente en la formación matutina. La primera vez que se le notó fue durante una revista de lista al amanecer. La neblina, espesa como sábana mojada, cubría el campo de instrucción. Uno de los oficiales encargados del conteo se percató de una silueta más baja entre los cadetes. Pensó que era una confusión, tal vez un alumno más joven de la sección infantil. Se acercó, y al preguntarle su nombre, el niño no respondió. Se quedó inmóvil, con la vista fija al frente. El oficial desvió la mirada solo un segundo, y al regresar su vista, ya no estaba, ni un paso, ni una huella. La confusión inicial dio paso al escepticismo, pero al día siguiente, otro cadete afirmó haberlo visto también. Describió exactamente lo mismo: uniforme azul deslavado, rostro pálido, cabello peinado con raya lateral, y una expresión inexpresiva. Cuando quiso hablarle, desapareció. Las versiones coincidían, y a medida que pasaban los días, más y más reclutas empezaron a notar su presencia, siempre en el mismo punto de la fila, justo al final del tercer pelotón. Fue entonces cuando el teniente de compañía, buscando frenar lo que creía era una psicosis colectiva, ordenó una formación sorpresa a media madrugada. Quería comprobar por sí mismo qué era lo que los novatos aseguraban ver. La noche era más densa que otras. El viento arrastraba la niebla por todo el patio de ejercicios. El silbato sonó. Los cadetes corrieron a formarse, temblando más por el frío que por el miedo. Y ahí estaba. El teniente lo vio, no como una silueta,
no como una sombra. Lo vio como si fuera un niño real. Dijo después que era imposible confundirlo con un error óptico. El niño se mantuvo recto, con los brazos pegados al cuerpo y el rostro hacia adelante. Pero cuando el teniente intentó acercarse, el aire se volvió gélido. El vaho de su respiración se cortó en seco. A menos de 2 metros, el niño simplemente se desvaneció, como si hubiera sido una proyección, pero sin ningún aparato que lo explicara. Los superiores decidieron callar el hecho, pero internamente el colegio comenzó a tomar precauciones. La zona donde se le veía fue restringida por algunos días. Los cadetes fueron obligados a no hablar del asunto, pero la historia ya había sembrado su semilla. Un sargento mayor, con más de 20 años en la institución, pidió una audiencia privada con los mandos. Lo que reveló cambió por completo la perspectiva del caso. Según su testimonio, a mediados de los años 80, un oficial de rango medio solía llevar a su hijo pequeño a las prácticas vespertinas. El niño, de apenas 8 años, corría entre los cadetes como si fuera uno más. Su padre, orgulloso, lo dejaba jugar mientras los demás realizaban maniobras. Una tarde, durante una práctica de formación en columnas, el niño se adelantó corriendo sin que nadie lo notara. En un giro imprevisto de uno de los bloques, fue embestido por el grupo de cadetes en marcha. El golpe lo lanzó contra el pavimento. Un camión de suministros que cruzaba el campo no pudo frenar a tiempo. El pequeño murió en el acto. El accidente fue silenciado, según dijo el sargento. El padre del niño fue transferido, y la historia enterrada entre informes clasificados. Nadie volvió a hablar del asunto. Hasta ahora. La descripción del niño en las apariciones coincidía perfectamente con la del hijo del oficial. Incluso el uniforme escolar antiguo, que ya no era utilizado en el colegio desde hacía más de una década, concordaba con las fotografías que el sargento había visto en su momento. Un capellán fue convocado discretamente, se realizó una misa cerrada y se colocó una pequeña cruz de madera sin nombre, clavada en uno de los árboles cercanos al campo. Se esperaba que aquello pusiera fin a los avistamientos, pero no fue así. Una semana después de la misa, un grupo de cadetes en guardia nocturna aseguró haber escuchado pasos descalzos recorriendo el pasillo contiguo a la zona de dormitorios. Al salir a revisar, vieron, reflejado en el vidrio de la puerta, el rostro del niño observándolos. No gritaba, no lloraba, solo miraba. El incidente causó una baja médica temporal a uno de los jóvenes, quien sufrió una crisis de ansiedad. Fue trasladado al hospital militar y luego dado de baja. A su regreso al mundo civil, relató el evento en una entrevista informal que terminó publicada en un blog de historias paranormales años después. Con el tiempo, el número de reportes disminuyó, pero nunca cesaron por completo. A cada generación de cadetes le llega la advertencia en voz baja. Si ves a un niño en la fila, no le hables. No intentes acercarte. Y sobre todo, no lo sigas si lo ves alejarse entre la niebla. Una noche de 2013, otro caso volvió a inquietar a los altos mandos. Un instructor afirmó haber seguido una figura infantil hacia el bosque detrás del campo de tiro. Dijo haberlo visto claramente caminar entre los árboles. Fue en su búsqueda. Lo siguió por 10 minutos, hasta perderlo. Cuando intentó regresar al colegio, no pudo encontrar el camino. Vagó por casi 3 horas, dando vueltas entre la misma arboleda. Al volver, jadeando, fue recibido por una patrulla. Dijeron que lo habían estado buscando desde hacía más de 5 horas. Hasta hoy, nadie ha logrado registrar en video la presencia del niño. Los intentos de captarlo en cámaras de seguridad han sido en vano. Siempre que aparece, la grabación se corrompe o muestra interferencias. El heroico colegio militar ha preferido no pronunciarse oficialmente sobre el asunto. Pero entre pasillos y aulas, el silencio pesa cuando se menciona al niño que forma fila. Porque todos saben que no es un cuento para asustar a los nuevos, sino una presencia que sigue allí, puntual, inquebrantable, como si aún quisiera cumplir con su deber.